Bien amigos, continuamos avanzando en nuestro curso de acciones e índices y en este séptimo video hablaremos del volumen. El volumen es conocido como el quinto dato. ¿Cuáles son los otros cuatro datos? Pues los otros cuatro datos nos los da el precio. Vela es una vela japonesa, precio de apertura, precio de cierre, el máximo y el mínimo. Tenemos cuatro datos importantes ahí que nos da la lectura del precio. El quinto dato es el volumen. Pero el volumen no es un indicador. El volumen no es un añadido o complemento, sino que forma parte esencial de la información que nos brindan los mercados centralizados. El volumen es la cantidad de acciones o contratos negociados en un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, un día. Es decir, el volumen es un contador de compras y ventas. Así como hay una persona que de repente está comprando 100 acciones de Apple en este momento, es porque hay alguien o varias personas que le están vendiendo esas 100 acciones. Entonces, finalmente el volumen de esa negociación sería 100 por el valor de cada acción. Si el valor de cada acción es $10, entonces el monto negociado en esa transacción serían $1000, 100 por 10. Y ese es el valor que se está negociando en esa transacción. Para calcular el volumen diario negociado, tendría que sumar todo el volumen de todas las transacciones negociadas en el transcurso de un día. De esa forma, en el gráfico, por ejemplo, aquí del S&P 500, este representa al ETF SP500, el ETF que replica al SP500. Veo aquí yo estas barras de volumen que son justamente los volúmenes negociados. Aquí, por ejemplo, hubo mayor actividad negociadora. Aquí hubo baja actividad negociadora. ¿Por qué? Bueno, el volumen mide el nivel de actividad e interés por parte del público inversor. Un volumen alto implica mucho interés y volumen bajo, poco interés. El volumen absoluto es un dato irrelevante en sí mismo. El volumen absoluto se refiere a el monto negociado, ¿no? en dinero. Realmente es bastante irrelevante porque lo que a nosotros nos va a interesar es comparar el volumen respecto al volumen previo. Si hay un incremento sustancioso, como por ejemplo se duplicó el volumen, es porque algo está sucediendo. Ahora, no me interesa tanto conocer el volumen negociado en términos de dinero, porque el volumen negociado de este instrumento con el volumen negociado de las acciones de Microsoft o el volumen negociado de una empresa pequeña va a ser muy distinto. Entonces, comparar esos montos no tiene ningún sentido, pero sí puedo, ¿no?, comparar el volumen relativo para un mismo instrumento. ¿Quiénes son los principales agentes del mercado? Bueno, están las manos fuertes, que son los grandes inversionistas, los fondos de inversión, los fondos de cobertura, los fondos de pensiones, y las manos débiles, que es el público de a pie que invierte en las bolsas, en los mercados, con capital obviamente más pequeño. Es muy importante tratar de entender lo que hacen las manos fuertes porque en ocasiones su comportamiento, ¿no?, tiene impacto notable en el mercado. Y las manos fuertes suelen utilizar 4 maniobras para actuar en el mercado. Algunas veces están separadas, otras veces están conectadas entre ellas. La primera maniobra es la acumulación. Luego de una fuerte caída, por ejemplo en este caso de la acción de Microsoft, empieza un incremento de volumen muy alto por esta zona. ¿Qué era lo que se estaba dando? Bueno, probablemente las manos fuertes comprando. Una compra intensa de acciones, normalmente cerca de soportes o cuando las manos fuertes consideran que el precio ahora está barato. En esta zona de acumulación se gesta una oportunidad en muchas ocasiones porque luego el precio empieza la tendencia alcista nuevamente. Las zonas de acumulación son zonas bastante interesantes para comprar. Luego está la zona de distribución, ¿no?, en la que las manos fuertes empiezan a vender. Tratan de hacerlo
de manera discreta en ocasiones, pero a veces a través del volumen podemos darnos cuenta. Esto pasa sobre todo cuando una acción ya ha subido mucho y puede venir una toma de ganancias. Empiezan a vender estas acciones y empieza un proceso de distribución que luego termina en una caída de las acciones más grande. La tercera maniobra es el sprint, que es un movimiento de fuerte avance. Suele romper una resistencia, un nivel de máximos históricos o una base importante. El precio suele romper con velas, ¿no?, de buen tamaño, velas de intención se le llama, y un aumento del volumen en el momento de la ruptura. Este movimiento suele ser bastante efectivo en el tiempo, ¿no?, y suele generar buenas tendencias, sobre todo si la empresa, si la acción tiene buenos fundamentos. Aquí se puede ver, por ejemplo, qué sucedió después de esta ruptura. Amazon tuvo un buen comportamiento. Y la cuarta maniobra es la finta. La finta es un amague, un engaño. El mercado a veces también va a tratar justamente de engañarnos. El precio puede romper en este caso un soporte, y con volumen incluso, y nos puede hacer pensar de que ahora el precio pues va a caer más. Pero en realidad solamente es un amague, un engaño, porque el precio posteriormente vuelve a subir, se posiciona por encima del nivel que antes fue soporte y luego ahí comienza una nueva tendencia alcista. Este es un buen movimiento, bastante típico también en los mercados, que hay que tratar de identificar cuando podamos. Bien amigos, espero que todo esté quedando claro y nos vemos en el próximo video.